Hola hermanos, bienvenidos a Centro Cristiano Bethesda, Casa de Misericordia. Hermanos, les invito a ponerse sobre sus pies para alabar a nuestro Dios juntos. Pero antes de empezar, oremos a Él. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad, por ser tan bueno con nosotros y siempre proveer lo que necesitamos, Padre. Te pido que nos perdones de nuestros pecados, Padre, que lleguemos a tu santuario a rendir nuestro ser, que sean nuestras vidas sacrificio vivo para ti, Padre. Recibe nuestra alabanza, escuchan estas alabanzas que son para ti, Padre, para darte la honra y la gloria y recibir tu palabra y que caiga en buena tierra. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos juntos. Conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. Tu nombre y canto alumbras toda oscuridad. Proclamaré por todo tu victoria. Te adoraré. Te adoraré. Every wall will watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all creation cries, God, we praise you. Oh, we praise you. Let faith be the song that overcomes the raging sea. Let faith be the song that calms the storm inside of me. Let it rise. Let faith arise. Sé que los muros caerán, gigantes vencerán. El temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará. Con la creación me uno a adorarte. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos. We praise you. We praise you. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Amen. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida. Los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida. Los cielos en armonía, a ti adoramos. Sé que los muros caerán,
con nuestras vidas, con nuestra canción y con nuestro diario vivir. So, sigamos alabando. Arriba el fuego del misiones con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta, quita el rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, santo Dios. ¿Quién bajó a salvarnos, detractores de su ley? En su amor nos llama, no hay nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, santo Dios digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, santo Dios digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, santo Dios.
Sing and see. Your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is constant me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll call on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Y como decía la alabanza, lo necesitamos a Él y solo a Él. Y me gustaría leerles un pasaje bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 14, que dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere o os preparé el lugar, vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conoceréis, también a mi Padre conoceréis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Como decía la última alabanza, necesitamos del Señor, y Jesús es nuestro Señor. Unos anuncios para este mes: reunión de mujeres, sería el sábado, mayo 17 a las 10:30 de la mañana. Creo que va a ser aquí en el edificio, pero para más información puede contactarse con una de las mujeres o con la hermana Jessica. Y reunión de varones sería ese mismo día, pero en la tarde, en el anochecer, a las 7:30 de la noche, en la casa del hermano Rolando. Para más información puede contactar con él. No está aquí, pero si no, con uno de los varones le damos más información. Y el día después de eso, Girls 15 Plus tendrán su Bible Study el domingo, mayo 18 a las 5:30 de la tarde, después del servicio. Para más información pueden hablar con mi esposa Jackie. Ella les da más información con eso. Y otra vez recordándoles que vamos a tener, el mayo 11 vamos a tener una celebración del Día de las Madres. Vamos a tener una comida después del servicio. Madres, por favor, no se vayan tan rápido y pasen un tiempo juntos con hermanos y hermanas en Cristo. Buenas tardes, Iglesia Bethesda. Una bendición que por la gracia de Dios estemos hoy aquí. Dice la palabra en la carta del apóstol, del discípulo Santiago, que debemos de tener gozo cuando nos encontréis en diversas pruebas. Y Jesucristo nos advirtió algo en este mundo, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiáramos en Él.
Y si el día de hoy no ven ahí a los hermanos Serna, esta familia, hijos de Dios, siervos de Dios, es porque han estado pasando una prueba. El hermano ha estado malo de su espalda, pero el martes hablé con él y ya estaba mejor, ¿verdad? Pero el viernes me mandó un texto el hermano y me informó que habían operado a la hermana Lupita Serna. Y ese mismo en la tarde me confirmó que ya estaba en casa reposando. Que ya había salido de la operación y que todo estaba bien. Y actualmente está en su casa reposando, todavía no se puede parar. Pero vamos a orar por ella y también por el hijo de Francisco, Alan, fue operado en una pierna y que Dios les dé la pronta recuperación. Rolando salió a ver a una de sus hijas a 10 horas de distancia, que Dios guarde su entrada y su salida. Iglesia, pongámonos de pie y lleven oración a la familia Serna. Dice la palabra que cuando uno se goza, nos gozamos con ellos, y cuando uno sufre, sufrimos con ellos. Entonces también por Alan, que Dios lo restaure. Oremos. Padre, gracias por tu favor en nuestras vidas. Sabemos que cada día traerá su propio afán, Señor. Y tú conoces que durante la semana tu iglesia sale a predicar el evangelio, a dar testimonio que hemos nacido de nuevo, pero también, Señor, vivimos el afán que hay en esta vida. Pero ayúdanos a confiar en ti, porque como seres humanos flaqueamos, nos cansamos, nuestra fe se debilita, Padre. Pero por eso tú dejaste un día que lo apartaste y lo santificaste, porque tú sabías la necesidad que tenemos, que nos des nuevas fuerzas físicas, pero sobre todo espirituales. Pero en esta hora yo te pido muy especialmente por la familia Serna, Señor, que la hermana Lupita Serna con su esposo muy pronto estén aquí en su santuario, y así sabemos que va a ser porque hemos confiado en ti, tenemos esa fe en el Dios verdadero. A este jovencito, restáuralo, Señor, que muy pronto pueda ejercitarse de una manera como al que le corresponde. Gracias, Señor. Y guarda la entrada y la salida de Rolando Fernández de Lara, Señor, ya que fue a ver a una de sus hijas. Y, Señor, si hay alguien aquí que tiene necesidad, Señor, siempre tenemos necesidad de ti. Ayúdanos, Señor, y llévanos a esos pastos verdes, a esas aguas de reposo. Señor, dale la fortaleza a mi amada esposa, Señor, en este proceso que está pasando, y confiamos plenamente en ti. Como cada uno de nosotros, los que te amamos, todas las cosas ayudan para bien conforme a tu propósito fuimos llamados. Vamos corriendo bajo tu propósito, buscando primeramente el reino de Dios y tu justicia, Señor. Gracias por todo, porque sabemos que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de la iglesia. En ese Dios confiamos. Te lo pedimos todo en el bello nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos al libro de Miqueas. Miqueas, este profeta menor, así puestos de pie vamos a darle lectura a la palabra. Miqueas, este profeta menor, capítulo 7, versículos 14 al 18. Me sigue con sus ojos y la palabra de Dios dice de esta manera, palabra hermosa de Dios. Versículo 14 al 18. Apacienta a tu pueblo con tu cayado el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Basad y Galad, como el tiempo pasado. 15. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová, nuestro Dios, y temerán a causa de ti. 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Padre, gracias por tu bondad, por tu gran misericordia que has mostrado a favor de nosotros. No has retenido tu enojo. En ese perdón perpetuo descansamos. Ahora, Señor, prepara nuestros oídos espirituales para que tu palabra caiga en buena tierra. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Querida iglesia, cuando uno comete un error, una falta, llámese una maldad, un pecado, uno tiene necesidad de algo. ¿Sabe de qué tenemos necesidad cuando cometemos un error, una falta, un pecado? Tenemos la necesidad de algo que se llama tan esencialmente llamado perdón. Pues déjeme decirle que el ser humano, desde que le falló a Dios en el huerto del Edén, desde que fuimos desobedientes en el huerto del Edén, fallamos, le erramos al blanco, pecamos, cometimos maldad contra Dios.
estamos necesitados continuamente de algo tan esencial llamado perdón delante de Dios. Estamos necesitados de lo que le expresó el maestro de Nazaret a esta mujer que cometió adulterio. En un momento cuando querían apedrear, querían golpear a esta mujer, Jesucristo, escribiendo en la tierra, alzó sus ojos y les dijo con esta firmeza a toda la gente que estaba ahí: el que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Qué lección tan grande y tan excelso. Y le dice a esta mujer: tus pecados, escucha lo que le dijo, la necesidad de perdón que tenía la mujer, porque iba a ser muerta por su pecado. Tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Desde el momento que el ser humano le falló a Dios, porque el pecado, la maldad, nuestros errores, contra el primero que atentan es contra Dios, tenemos necesidad de perdón. ¿Y sabe dónde llegó el clímax de esa necesidad que tenía el ser humano de perdón? El clímax llega en la cruz del Calvario. Bendita cruz. Por eso hay tantas alabanzas de la cruz. Yo siempre amaré esa cruz. Ahí llegó el clímax. La bendición mayor, que la necesidad que tenía el ser humano del perdón de Dios. Jesucristo, cuando vio a la multitud que lo estaban crucificando, le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos estaba perdonando. Pero el clímax del perdón surge cuando Jesucristo expresa esta palabra. Si no mal recuerdo, la sexta palabra: consumado es. ¡Wow! ¡Qué bendición cuando tú y yo conocemos de una manera tan clara este enunciado doctrinal! Consumado es. Voltea y le dice al Padre. Estaba diciendo: pagado por completo. Tus ofensas pasadas, presentes y futuros, Jesucristo estaba sellándolas en la cruz del Calvario. Su sangre derramada en la cruz estaba diciéndole al Padre: se ha pagado por completo. Es que esta necesidad del ser humano no había sido saciada delante del Padre. Recordemos que el pueblo de Israel constantemente ofrecía sacrificios por el perdón de sus pecados. Constantemente, mis hermanos. ¿Por qué constantemente? Porque fallamos constantemente. Esa es la realidad del ser humano. Y llegaban delante de Dios ofreciendo holocausto, sacrificio, pidiendo perdón. Pero había un día máximo de la expiación, donde iban a ser expuestos todos los pecados del año de la nación de Israel. Y el sumo sacerdote entraba a pedir perdón. No me voy a detener en eso, pero nuestro sumo sacerdote, una vez y para siempre, fue y será Jesucristo. Demos gracias y gloria a Dios por eso. Esto nos lleva a nuestro primer punto de esta tarde ya. Punto número 1. Descansemos en la promesa de su perdón eterno. ¿Saben que hay gente que no sabe descansar en esta promesa del perdón eterno? Gente que en verdad ama a Dios y va cargando su pecado, su error, su falta, y se quiere litigarle la espalda para que Dios lo perdone. Hermanos, descansemos en la promesa de su poder. Descansemos en la promesa de su poder, de su perdón eterno. Ahí está equivocada. Descansemos en la promesa de su perdón eterno. De su perdón eterno, hermanos. ¿Sabe que había un abogado en el viejo continente, en Alemania, que él buscaba el perdón de Dios y no lo encontraba en la religión tradicional? ¿Sabe que este abogado flagelaba su cuerpo, se golpeaba para alcanzar el perdón de Dios? Y cuando vio que andaban vendiendo indulgencias para que los que habían muerto y estaban en el purgatorio salieran de ahí y alcanzaran el perdón de Dios a vida eterna, a este abogado alemán que se volvió sacerdote, fue lo que lo llevó a buscar en la Escritura la base del perdón de Dios. Y cuando él encontró que ninguna condenación hay de los que están en Cristo Jesús, entendió el perdón de Dios y descansó en la promesa del perdón de Dios eterno, y se encargó de predicar el evangelio este hombre llamado Martín Lutero. Descansemos en el perdón de Dios que es eterno. Antes de entrar a nuestro texto en el versículo número 14, cuando dice Miqueas: apacienta a tu pueblo con tu callado, debemos entender el contexto. Miqueas empieza a profetizar a la nación de Israel, que en ese tiempo estaba dividido entre Judá e Israel,
Y les decía, hey, el juicio de Dios ya viene pronto. Y venía pronto el juicio de Dios. Pero les da una esperanza. Hay perdón para aquellos que se arrepientan. Y esa es la misma esperanza que tenemos. El juicio de Dios, mis hermanos, se está acercando. Ay, pastor, a mí ya Dios me perdonó a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero le tenemos que decir a otros que el juicio de Dios va a venir. A veces viven como que piensan que Dios nunca nos va a juzgar. Y Miqueas en ese momento de la historia empieza a anunciar que el juicio de Dios venía a Judá, a Israel. Y hay un versículo clave de Miqueas capítulo 6, versículo 8, el versículo clave de Miqueas que dice, me ha mostrado el Señor lo que es bueno, hacer justicia, ser humilde delante de Él. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Este es un versículo que lo debemos guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Oh hombre, Él te ha declarado que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Es lo que andaba anunciando Miqueas una y otra vez. Miqueas es un libro poético, poesía hebrea, que en el capítulo 1, versículo 2 dice oír pueblos. Vuelve a repetir el mismo enunciado, oír ahora. Capítulo 3:1, 6:1 dice oír ahora. Constantemente Miqueas estaba anunciando oír, oír, oír. Es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces Miqueas dando el mensaje que el pueblo oyera. Pero Miqueas deja saber la realidad del ser humano, la necesidad del perdón. ¿Sabe por qué tenemos necesidad de perdón, querida iglesia? Porque abunda el pecado. Ay, pastor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y si tú eres sincero y yo soy sincero como seres humanos, sabemos que el pecado abunda. Donde quiera hay maldad. Y toda maldad es pecado delante de Dios. Es por eso que el ser humano tiene una necesidad tan grande. La necesidad básica del ser humano no son las fisiológicas, son las espirituales. La necesidad del perdón. El pueblo de Israel lo tenía, la humanidad de ese tiempo, la humanidad del día de hoy, la iglesia de Cristo, tenemos la necesidad de perdón. ¿Sabe por qué? Porque abunda el pecado. Pero bendita gracia, Cuando el apóstol Pablo también entendió la gracia a través de Jesucristo, se olvidó de la ley. Solamente sabía que la ley era un espejo que nos hacía ver que estábamos en bancarrota delante de Dios. Entonces por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 versículo 20 dice, cuando abundó el pecado, fíjate lo que dice la gracia, no abundó la gracia, sobreabundó la gracia, ¿verdad? No es eso, porque cuando eres esclavo del pecado eres libre acerca de la justicia. El versículo de Romanos, no es el texto bíblico, pero está en Romanos, dice, cuando abundó el pecado, fíjate lo que dice de la gracia, porque yo platicaba con mi esposa, dice, mi amor, cuando abundó el pecado, me dice, abundó la gracia. Le digo, no dice así el texto bíblico. No erremos. Es verdad que abundó el pecado, pero dice el texto bíblico, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso es que Miqueas va a decir, ¿qué Dios como tú? O sea, Dios al ver la maldad del ser humano, la abundancia de pecado, en una manera excelsa, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo dice, sobreabundó la gracia, bendita gracia. Cuando yo mis pecados, desde el momento que tengo conciencia, mi juventud, mi edad adulta, abundó el pecado en la humanidad, en mí. Pero dice Romanos, dice Pablo, pero sobreabundó la gracia de Cristo. Esa es la realidad. Hay una abundancia de pecado. No podemos cerrar los ojos a la realidad. Pero la verdad absoluta más grande, que sobreabundó la gracia. Es que el apóstol Pablo decía, yo no peco porque quiero pecar. Esa es la realidad. Yo estoy seguro que usted como hijo de Dios, usted ya no quisiera pecar porque ama a Dios. Entonces, ¿por qué pecamos, pastor? Porque somos pecadores. Ya está en tu ADN, en tu vieja naturaleza. Yo estoy seguro que si tú entiendes la gracia, el amor de Jesucristo, tú ya no quieres pecar. Pero hay una condición que dice el apóstol Pablo que nos arrastra. Y el apóstol Pablo estaba consciente de eso. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, la vieja naturaleza que lo arrastraba muchas veces a fallarle a Dios y necesitaba la gracia, el perdón.
El salmista en el Salmo dice claramente en el Salmo 51:5, cómo fue él concebido, cómo él fue formado desde el vientre de su mamá. Nos damos cuenta que en maldad hemos sido formados y en pecado he sido concebido. Esa es la realidad, Salmo 51:5. Esa es la realidad del ser humano. Y en cuanto nosotros sabemos esa realidad, vamos a estar más alerta. Queridos hermanos, un carro de carrera corre tan recio, si usted lo ve. ¿Sabe por qué? Porque es un carro de carrera. Valga la redundancia. Así el ser humano corre al pecado, ¿sabes por qué? Porque es pecador. Y necesita la gracia y el poder de Jesucristo para no correr al pecado. Pero aún así, cuando Juan, en la primera carta de Juan, nos deja ver la realidad, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjate con qué ternura le habla la iglesia de Cristo. Ya estamos hablando de la iglesia de Cristo. No estamos hablando los que están sin Cristo. Porque con una ternura el discípulo amado escribe de esa manera. Hijitos míos. Fíjate la diferencia de Pablo. ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde o no sabéis? Ándale. Casi nos regaña. ¿O no sabéis? Eres ignorante, me dice. Pero mira la ternura de Juan, cada uno diferente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es mejor que te abstengas de pecado. Y si alguno dice, ay, si por ahí una oveja se descarría, y si alguno hubiera pecado, la necesidad de perdón. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él a la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí vemos la necesidad de perdón que tiene la iglesia constantemente. Es lo que estaba viendo aquí Miqueas, la necesidad de perdón que necesitaba en ese tiempo de la historia el pueblo de Israel. Y por eso anuncia, dice, Dios nos volverá a perdonar. Empieza a profetizar desde el año 730 al año 690 antes de Cristo. Y nos deja saber la realidad del ser humano en ese momento de la historia. Ahorita yo les mostré la realidad del día de hoy, la iglesia. Pero Miqueas nos deja ver la misma realidad en el capítulo 7, versículo 1 y 2. Miqueas en esa manera poética en poesía hebrea va a hacer una comparación de un campo de frutos, de algo agrícola, de una huerta con el ser humano. Wow, me encanta la escritura. En poesía hebrea va a mostrar la condición de una huerta sin frutos con el ser humano pecador. Ay de mí, dice Miqueas, fíjate, capítulo 7, versículo 1, es el contexto inmediato para entender la realidad del ser humano. Dice ahí, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Dice, llegué al huerto y ya recogieron los frutos del verano. Como cuando han rebuscado después de la vendimia, o sea, ya arrancaron todo y lo vendieron. Y no queda racimo para comer. O sea, en ese huerto no hay fruto. Y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Versículo 2. Ahí está hablando del huerto sin fruto. Y aquí va a hablar del ser humano sin Cristo, sin Dios. Faltó el misericordioso en la tierra. ¿Qué nos está diciendo? Que no hay quien haga misericordia en la tierra. Solamente en Cristo. Y dice, y ninguno hay recto. Ahí está, ninguno hay recto. Ay, pastor, es que yo creo que yo soy bueno. Sin Cristo no eres bueno, no eres recto. Ninguno. ¿Y qué dice Isaías? Todos se descarriaron. Fíjate la manera poética, comparó con el huerto. No hay misericordioso en la tierra, ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. ¡Wow! Hasta a su hermano. O sea, no necesita ver al vecino, a su hermano, sino pregúntale a Caín y a Abel. Esta es la realidad que nos está mostrando Miqueas de la raza humana en aquellos años, en el 730, 690 antes de Cristo, y la realidad del ser humano no ha cambiado. Israel necesitaba el perdón de Dios.
Israel necesitaba la misericordia de Dios y nosotros también. Y esta comparación poética que hace Miqueas con la gente de aquel tiempo es lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 5. Si nosotros no permanecemos en Cristo, no podemos dar fruto. Fíjate lo que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Te das cuenta? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esa es la realidad, iglesia. No podemos hacer nada como personas, no podemos hacer nada como matrimonio, nos va mal en nuestros negocios, todo se viene abajo, no damos fruto. Pero dice la palabra de Dios: el que permanece en Cristo, este lleva mucho fruto. Esto nos lleva a nuestro punto número 2 de esta tarde. En Cristo damos mucho fruto bueno. En Cristo damos mucho fruto bueno. Solamente en Cristo, hermano. Es lo que estaba anunciando Miqueas. Sin Dios no somos nada, sin Dios no hay reto, sin Dios no hay misericordioso, sin Dios solamente se derrama sangre, sin Dios se acecha hasta el propio hermano. Y es por eso que en el versículo 14 va a clamar a Dios, Miqueas. Fíjate, aquí entramos a nuestro texto, dice: apacienta a tu pueblo con tu callado. ¡Qué bendición! O sea, va a decirle: hey, Dios, apacienta a tu pueblo, al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. Hago yo una pregunta, queridos hermanos. En este grito poético de Miqueas, vamos a ver lo que le estaba pidiendo primeramente a Dios. Hago una pregunta. ¿Tú recuerdas cómo fuiste como hijo delante de tu papá y tu mamá? Muchas veces fuiste desobediente, ¿no? Si fuiste igual a mí, muchas veces yo desobedecí a mis padres. Yo recuerdo cuando llegué esa noche ya al negocio junto con 2 de mis hermanos, y mi papá solamente nos miró a los ojos y nos dijo: van a ver ahorita que lleguemos a casa. No les cuento cómo me fue porque aún me duele, pero aprendí. ¿Cuántas veces? Ahora yo te pregunto como padre de familia, ¿cuántas veces tus hijos han sido desobedientes? Muchas veces, ¿no? Pero ¿sabes por qué te digo esto? Porque al final del día siguen siendo nuestros hijos. Y seguirán siendo nuestros hijos. Y yo estoy seguro que los vas a seguir amando y los vas a seguir perdonando. Es lo que pide Miqueas. Es lo que está gritando Miqueas. Esta poesía hebrea, y le está diciendo: Señor, pastorea tu rebaño. Lo que está diciendo Miqueas: sigue siendo nuestro Dios. No solamente nuestro Dios, sigue siendo nuestro Padre, nuestro Abba Padre, nuestro papito. Pero en manera poética lo que le está pidiendo: apacienta a tu pueblo, sigue siendo nuestro pastor. ¡Qué bendición! Y Miqueas es lo que está anunciando. Dice: Dios va a seguir siendo nuestro Padre, va a seguir siendo nuestro Dios, va a seguir siendo sobre todo nuestro pastor. Pone una figura que, si tú te das cuenta, Miqueas: apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad. Pone una figura agrícola que el pueblo de Israel y las demás naciones conocían. ¿Saben por qué? Porque la economía en aquellos años solamente se movía de 2 maneras: la agricultura y la ganadería. Entonces ellos conocían muy bien esta figura: un pastor de ovejas. ¿Acaso el salmista David, no por eso tenemos este salmo tan excelso? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En eso debemos de confiar en los momentos más oscuros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es lo que implora el profeta Miqueas, y le está diciendo al pueblo de Israel: Dios va a seguir siendo nuestro pastor. Tan hermoso poema: apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad. El pastor en aquellos años tenía 2 instrumentos muy importantes para cuidar, para guiar, para proveer, para llevar su rebaño. 2 instrumentos tan importantes. Aquí Miqueas solamente menciona uno, pero David menciona los 2. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, estos 2 instrumentos del pastor eran tan necesarios para guiar, para cuidar un rebaño. Cuando nosotros nos metemos al contexto cultural, histórico, espiritual, podemos comprender más excelsamente la escritura. Entonces, cuando Miqueas dice: apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, le está diciendo: Jehová
sigue siendo nuestro pastor. Y lleva tu callado delante de nosotros. Apaciéntanos. Apacentar es llevar a lugares pastos a llevar a los animales en lugares de pastos verdes para que puedan comer, saciarse. El pueblo de Israel estaba en cautiverio en Babilonia. Miqueas anunciando la libertad. Nos va a sacar y con su callado nos va a guiar. ¿Sabes que estos dos instrumentos David los conocía muy bien? El salmista, aquel que cuidaba las ovejas de Isaí su padre. La vara era aproximadamente de 3 pies de largo, con un nudo al frente, que el pastor era experto para agarrar y lanzar si un lobo iba a atacar una de sus ovejas. Imagínate, si David era bueno con la honda, ¿cómo era con la vara? Medía al lobo y ¡pum! Con ese nudo que tenía la vara, pues quiero pensar que si le daban el cráneo, le rompía el cráneo, ¿verdad? Y cuidaba a su ganado. Por eso David cuando dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado es el que conocemos, que a veces utilizamos en los dramas, que tiene una curvita así esa vara y que lleva así el pastor. Pues iba guiando a sus ovejas, iba cuidando con el callado. ¿Sabe que las ovejas, para que no quiero ofender mucho, pues yo también soy oveja, ¿verdad? Pues ahí vamos todos. Somos ovejas del buen pastor. ¿Sabe que las ovejas son de los animales más torpes? Ay, pastor, sí. Yo veo mi vida sin Cristo. Si Cristo no nos dirige el buen pastor, nos desviamos. El corazón es engañoso. Tú puedes ver a un hombre o una mujer muy espirituales y tú dices, wow, él es un hombre, una mujer bien centrada en Cristo. Pero deja que Cristo no sea su pastor. Cualquier cosa que lo desvíe como oveja, allá va. ¡Meh! Y dice, ya se va para allá la oveja. Y entonces el pastor con el callado, con esa U que tenía agarrado la oveja, ¿a dónde vas? Vente para acá. La metía al rebaño. Por eso Miqueas está pidiendo. O cuando una oveja caía en un hoyo, con ese callado agarraba la U, metía, la jalaba de la panza, porque los animalitos tienen panza, ¿no? Jalaba el innombrable. Las ovejas son tan que necesitan tanto cuidado, que cuando una oveja cae panza para arriba, patas para arriba, no tiene la facultad de levantarse. ¿Cuántos de nosotros como ovejas podemos caer patas para arriba? Y si no es el buen pastor Jesucristo que viene y nos levanta, no nos levantamos. Si Jesucristo no nos hubiera dado vida eterna, no nos levantamos. Entramos como una oveja fuera del redil, no de Jesucristo, patas para arriba. Es por eso que Miqueas, junto con David, en manera poética, le piden a Dios, le claman a Dios y están profetizando y diciéndole al pueblo, Jehová, Dios va a seguir siendo nuestro pastor, apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad. Fíjate qué bendición tenía el pueblo, apacienta, la palabra apacentar, dar pastos al ganado, que nos guíe, que nos cuide. Pero fíjate lo que dice el texto al final, como en el tiempo pasado. Qué interesante. Cuando dice al final, Miqueas, como en el tiempo pasado. ¿Cuánto tiempo tienes que veniste a Cristo Jesús? No me contestes. Y recordamos lo que dice Juan a una de las iglesias, te has olvidado de tu primer amor en el libro de Apocalipsis. Te has olvidado. Cuando venimos a Cristo, nosotros hasta cuando nuestra mamá nos daba sopa de letras o comíamos sopa de letras, hasta miramos en la sopa de letras Jesús. Todo era Jesús, estábamos enamorados de Jesús. Jesús. Y andábamos siempre cantando alabanzas. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Y andábamos en ese primer amor. Pues es lo que está diciendo Miqueas. Señor, como en el tiempo pasado, que nos has rescatado, ayúdanos el día de hoy. ¿Qué decía la alabanza? Lord, I need you. Cada hora, cada momento te necesito. Como en el tiempo pasado. Buenas noticias, querida iglesia de Cristo. En el tiempo pasado era el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob.
El día de hoy sigue siendo el mismo Dios. No nos quedemos ahí, no nos conformemos a veces que decimos, ay, en aquellos años, en aquella iglesia local brillaba la luz de Cristo, donde sigue siendo el mismo Dios. Él sigue siendo santo y sigue sentado en su trono. Y si tenemos alguna necesidad, solamente tenemos que clamar a Él y tenemos que esperar en Él. Pero ¿quién estaba pidiendo esta promesa? ¿Quién reclamaba esta promesa? Tú no puedes reclamar algo si no perteneces a ese territorio, si no perteneces a esa familia. Yo estoy seguro que si hay un adolescente, alguien que te toca a tu casa y te va a decir, hey, yo quiero que me des para mi escuela, te va a decir, ¿y tu papá? Para que pudiera reclamar esa promesa, solamente era el pueblo de Israel. Fíjate lo que dice Miqueas. En ese tiempo, apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad. ¡Wow! ¿A qué se refiere Miqueas cuando dice el rebaño? No cualquier rebaño, no el rebaño de Babilonia, el rebaño de los filisteos. Dice el rebaño de tu heredad, el rebaño de tu herencia. Aquí lo que hace Miqueas es lo que me encanta de la palabra de Dios, cómo desde la antigüedad viene la secuencia. Lo que está haciendo Miqueas le está diciendo a Dios, recuerda el pacto abránico, el pacto que le diste a Abraham, que su descendencia iba a ser grande como las estrellas de los cielos. Quien bendiciera la descendencia de Abraham los ibas a bendecir, quien los maldijera los maldeciría. Y esa misma promesa, recordemos que se la vuelve a decir al nieto llamado Jacob, Israel. Pues aquí Miqueas está diciendo, mira, allá está la herencia de tu heredad. Allá está la descendencia de Abraham, de Jacob. Vuélvenos a llevar esos pastos verdes de Galaad. Era la tierra que había tenido Israel y la iba a volver a conquistar. Por eso yo te dije, ¿cómo te has portado? ¿Cómo te portaste como hijo? ¿Cómo se portan tus hijos? Pero al final sigues siendo hijo de tu papá. Israel seguía siendo hijo del Dios Padre, del Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios nunca ha dejado a Israel ni lo dejará. Y por consiguiente esa promesa la podía reclamar Israel. El rebaño de tu heredad, no cualquiera. ¿Y dónde entramos nosotros, iglesia de Cristo? Cuando el apóstol Pablo empieza a anunciar el evangelio y se da cuenta que Jesucristo no solamente había venido a los judíos, sino también a los gentiles. Esa promesa se da en Romanos capítulo 1, versículo 16. Jesucristo ya la había dado, pero cuando a Pablo le cae el 20 de la gracia, de la bendición que había en Jesucristo, en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, no me avergüenzo del evangelio. Hermanos, te puedes avergonzar de cualquier cosa menos del evangelio de Cristo. Pastor, yo me avergüenzo porque estoy chaparrito. Pues yo estoy chaparro y no, pues ya así nos hizo Dios. Ay, es que estoy medio gordito. Te puedes avergonzar de cualquier cosa menos del evangelio de Cristo. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Para salvación. A todo aquel que cree. ¿Y qué dice Miqueas? Al rebaño de tu heredad. Primeramente, al judío. Al rebaño de su heredad. Ha tenido un lugar especial Israel en Dios. Primeramente, al judío primeramente. Y también, ¿qué? Al griego. Ahí entramos tú y yo. Lo que dijo Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 16. Fíjate lo que dijo. También tengo otras ovejas. ¡Wow! Aquí Miqueas estaba diciendo tu rebaño. Pero Jesucristo viendo a la iglesia... Somos la iglesia, querida iglesia de Cristo. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Los judíos, o sea, éramos otro redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, dice. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y sabe quién es ese? El buen pastor, que su vida dio por las ovejas. Cuando tú logras entender estos puntos doctrinales, iglesia de Cristo, nuestras vidas cambian. Ahora el que está guiando al rebaño es Jesucristo, con su vara y su callado. Y día a día nos infunde aliento. No día a día, hora a hora, lor a inillo.
cada hora, every hour. Y yo voy a ser más rástrico, cada minuto necesitamos a Dios, cada segundo, cada instante de nuestra vida. Porque sin Él no respiras. Él es el aliento de vida. Él es todo. Qué hermoso, Miqueas aquí dice, no te olvides del rebaño de tu heredad. Pero ahora vamos a la iglesia de Cristo y dice Jesucristo, había otro redil, el cual también iba a traer. Y oirán mi voz ellos, y yo seré su pastor. Pase lo que pase, iglesia de Cristo, siempre será nuestro buen pastor. Punto número 3, sublime bendición. Somos ovejas del buen pastor. Nunca se nos olvide. No estamos huérfanos, tenemos un padre, tenemos no un pastor, tenemos un buen pastor. Porque ningún pastor que ha sido llamado por Dios es buen pastor. Solamente Jesucristo es bueno. Nosotros somos buenos a través de Jesucristo, en Jesucristo, por Jesucristo y todo en Jesucristo. Pero solamente Él es el buen pastor. Sublime bendición, somos ovejas del buen pastor. Versículos 15 al 17 dice la palabra de Dios: yo les mostraré maravillas como el día que salisteis de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, wow, sorprendidos. Ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como la serpiente de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti, a causa de Dios. Todos aquí tenemos una libertad física por la gracia de Dios, ¿verdad? Nadie estamos privados de nuestra libertad física. Nadie está bajo encierro por la gracia de Dios. Todos tenemos una libertad física hasta donde yo veo. Es que en ese momento de la historia, y a lo que está apelando Miqueas, Israel estuvo en cautiverio, en esclavitud, privado de su libertad. No eran libres. Ellos no podían hacer lo que ellos querían hacer, valga la redundancia. Yo sé que si tú tienes un horario de trabajo, vas a tu trabajo, y si quieres después pasas a Starbucks, pasas a hacer algo, o si no tienes un horario de trabajo, trabajas bajo tu propia compañía, primero pasas por tu café, o haces lo que tú tienes libertad. Eso es una bendición. Miqueas aquí estaba clamando porque el pueblo de Israel no tenía libertad, vivían bajo yugo de esclavitud. Dice, tú lo vas a hacer como lo hiciste en un momento en Egipto, que también fuimos esclavos. Pero mis hermanos, ¿cuántas personas pueden tener una libertad física, pero están cautivos o tienen una esclavitud del alma y del corazón? ¿A qué se refiere, pastor? Que ciertas emociones y sentimientos nos tienen controlados. No podemos disfrutar la libertad física que tenemos, porque hay emociones y sentimientos que nos controlan. Nos quitan el sueño o nos dan sueño de más. Y hay mucha gente que por las no se quiere levantar o no puede ni dormir. Es que el corazón es muy engañoso, muy perverso, muy duro, donde están las emociones, los sentimientos, el alma. Y no solamente eso, que en vez de querer hacer la voluntad de Dios, somos esclavos de nuestra alma, nuestro corazón, y hacemos nuestra voluntad. Y tú y yo sabemos que hacer nuestra voluntad no es buena, perfecta y agradable. Solamente hacer la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2, es buena, perfecta y agradable. ¿Cuántos hijos de Dios pueden ser esclavos del alma, del corazón y vivir cautivos? No solamente en el corazón hay cautividad. Benditamente que Dios nos dio tan excelsa, tan grande, que el ser humano ha llegado más allá de lo que imagina, ha podido hacer tantas cosas por el poder que Dios le dio en la mente. Pero muchos son cautivos de su mente. No tienen la libertad por estar pensando tal vez en el pasado o en el futuro afanados. Llevar todo pensamiento cautivo a la presencia de Jesucristo. Si el Hijo de Dios os libertara, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Tengamos cuidado. Cautivos espiritualmente. ¿A cuántos el Señor Jesucristo le tuvieron que traer para darle libertad espiritual? Era lo primero que hacía el maestro de Nazaret.
Y había veces que los discípulos no habían aprendido a dar libertad espiritual. Mis hermanos, yo sé que la vida es difícil, todos pasamos momentos. Hay lucha espiritual, es verdad, pero mayor es el que está en nosotros. Resistir al diablo y huirá de vosotros. No vivamos cautivos en una lucha espiritual. Peleo la batalla, dice la alabanza. Peleo la batalla. ¿Qué has ganado? Ya. No importa que venga. Pero no solamente hay esos tipos de cautividad, querida iglesia. A veces estamos cautivos porque el trabajo, no me gusta el trabajo que tengo. Y en vez de que sea de bendición, vivo triste y a veces me quejo del trabajo. Mis hermanos, alguna relación humana nos puede tener cautivos. ¿Cuántos porque en una relación salieron mal en el pasado, todavía sufren por esa relación? Tengamos cuidado. Si el Hijo de Dios os libertare, seremos verdaderamente, ¿qué? Libres. Tengamos cuidado. No solamente existe la cautividad que estaba viviendo el imperio de Babilonia, el imperio de Israel bajo el imperio babilónico. El cautiverio físico. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros nos encontramos así de cautivos, a todos nos ha pasado. ¿Quién no ha pasado una noche en vela por la mente y está cautivo? Pero cuando viene el poder de Dios y oramos y vemos su maravilla, vemos cómo Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Y cómo Dios responde. Qué hermoso, ¿no? Porque alguna aflicción, alguna lucha, va a venir la bendición de Dios. Y es lo que estaba diciendo el pueblo de Israel a través del profeta Miqueas. Yo les mostraré, dice la palabra de Dios, las maravillas como el día que saliste de Egipto. ¡Wow! Tengamos esa esperanza siempre en lo que dice la palabra de Dios. Señor, he estado cautivo en esto que me está, pero voy a ver esas maravillas, Señor. Así como estamos el día de hoy en Babilonia, la vimos en Babilonia, en Egipto, la vamos a ver el día de hoy. Señor, estoy pasando este problema laboral. Pero Señor, como el año pasado, el mes, yo voy a ver tu milagro y una maravilla que vas a hacer en nuestras vidas. Dios responde. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque en la noche se nos quebrante, el gozo viene, ¿qué? En la mañana. Y es lo que estaba clamando Miqueas. No se preocupen, pueblo de Israel. Como vieron las maravillas cuando salieron de Egipto, así las van a volver. Y las volvió a ver Israel. Imagínense qué maravilla vieron en Egipto. ¿Quién no recuerda las maravillas que Dios hizo en la nación? Hay películas, hay series. Cuando leemos la escritura, mi corazón se conmueve, mi alma. Yo quiero a veces llorar por el corazón, el liderazgo que tenía ese siervo de Dios llamado Moisés. No solamente Moisés, porque es importante. Dios es lo más excelso, lo más grande. Sin Dios no somos nada. Pero es importante el liderazgo del pueblo de Israel, el liderazgo de la iglesia. No era solo Moisés. Moisés tenía a un Josué. Moisés tenía a un Caleb. Que cuando el pueblo decía que no, Josué y Caleb animaban a Moisés. Pero fíjate qué maravilla tan excelsa iba a ser Dios cuando salen de Egipto. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Cuando ya vamos contentos y decimos, ya nos dejaron salir del yugo de esclavitud. Y nos encontramos ese mar rugiente. El mar rojo. Y volteamos a ver a Moisés y le decimos, ¿y ahora? Pero las cosas se complican, ¿eh? Tú conoces la historia. O sea, no simplemente estaba el mar, sino que cuando voltean a ver atrás, venía el faraón con carros y caballos y jinetes de guerra. ¿A qué? ¿A darte muerte o a darme muerte si hubiéramos estado en ese momento de la historia? ¿Cómo hubiera estado tu fe? No me quiero imaginar. Enfrente el mar rugiente, tal vez no, ¿para qué salimos? Aquí vamos a ver muerte. Nos mata el mar o nos mata el ejército de Egipto. Pero fíjate lo que dice el líder, ¿eh? Tú recuerdas la historia en el libro de Éxodo. Fíjate lo que le dice el líder al pueblo. Dice, miren bien a estos egipcios, ¿eh? Así le dice Moisés al pueblo de Israel. Mírenlos bien, porque jamás los van a volver a ver en su vida. ¡Wow! Que Dios nos libertara de nuestro Egipto, ¿eh?
de esa manera. Todo lo que nos aflige, nos duele día a día. Pero Dios está con nosotros. Y cuando somos débiles, en Cristo Jesús somos fuertes. Pero así dice Moisés, mírenlos bien, porque jamás, qué fe de ese hombre, ¿no? Pero era humano al final, por eso es un tipo de Cristo. No es Jesucristo, es un tipo del antitipo. Qué fe mostró ahí, ¿eh? Y fue verdad, jamás volvieron, se los tragó el mar. Tú y yo sabemos la historia. Jamás los volvieron a ver. Pues Miqueas le está pidiendo a Dios, y Dios le está diciendo, yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Y no solamente eso, mira, añade el texto, las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre la boca, ensordecerán sus oídos. ¿Te has dado cuenta cuando alguien queda sorprendido de algo que pasa? Y se pone la mano en la boca. Imagínate en este texto Miqueas está diciendo, pondrán de lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Solamente tenemos que esperar en Él. Y así fue, salieron de Egipto y salieron de Babilonia. Y dice, y las demás naciones serán avergonzadas. Mis hermanos, eso va a ser una realidad. ¿Qué significa la palabra vergüenza, avergonzado? Sentimiento ocasionado por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Imagínate, yo sé que muchas veces a nosotros nos van a decir, tú eres el aleluya, tú eres esto. Pero al final del día dice la palabra de Dios que ellos van a ser avergonzados. Tú y yo no. Tú y yo no. Al final del día nosotros como hijos de Dios vamos a ver su gloria, su victoria, y un día tendremos una vida eterna en la Nueva Jerusalén. Y dice, y las demás naciones serán avergonzadas y aún llevarán, dice, su mano a la boca. Sorprendidos de lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Jacob, siempre nos den la victoria y nos ayuden a salir adelante en toda prueba, en toda aflicción. Y que jamás seamos avergonzados. Pero al final del día dice la palabra que los que esperamos en Jehová, que ni la vida ni la muerte nos va a poder separar del amor que es en Cristo Jesús. Y al final que termine todo, mis hermanos, ningún hijo de Dios de la iglesia de Cristo ni el pueblo de Israel será avergonzado. ¿Porque usted lo dice, pastor? No, porque lo dice Romanos capítulo 10, versículo 11. Es lo que me encanta de la palabra. No se trata de lo que tú o yo decimos, sino que lo que la palabra de Dios dice. Pues la Escritura dice, todo aquel, escucha bien, wow, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esa promesa le estaba dando al pueblo de Israel. Dice, las naciones se van a avergonzar. Llevarán su mano a la boca por ver lo que yo he hecho a través de ustedes. Darles libertad. ¿Te ha pasado, mi querido hermano en Cristo, que alguien te voltea a ver y se sorprende y que dice, wow, ¿dónde estabas y dónde estás? ¿Sabes por qué? Por la gracia de Dios. No por ti, por la gracia de Dios. ¿Te ha pasado? Wow, yo no pensé que hicieras eso. Es Dios. Jamás seremos, dice Romanos, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Punto número 4 de esta tarde, dice el punto número 4 dice, en Cristo Jesús, a pesar de las aflicciones, escuche bien, iglesia de Cristo, en Cristo Jesús, a pesar de las aflicciones, veremos sus maravillas. Es que es una realidad. Pastor, es que ya no vamos a tener, no, nadie dijo eso. En el mundo tendremos aflicción, pero debemos de confiar en Jesucristo porque Él ha vencido, ¿qué? Al mundo. En Cristo Jesús, a pesar de la aflicción, veremos sus maravillas. En eso esperemos. Y dice la palabra de Dios que las demás naciones van a temblar y van a tener temor. ¿Y saben qué? Eso va a ser verdad. El día del juicio del gran trono blanco, donde tengan que rendir cuentas ante el Cordero de Dios, el León de Judá, ahí van a temblar. Serán avergonzados. Tú y yo no. ¿Sabes por qué? Por Jesucristo. Pastor, pero entonces ellos van a ser avergonzados. Sí, pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Predicarles de Jesucristo. Mira, si tú ves a tu vecino que está sin Cristo, va a ser avergonzado. Predícale de Cristo. A tu compañero de trabajo, a tu enemigo. El día que tengan que rendir cuentas van a ser avergonzados. Tú y yo no. Predícalos de Cristo.
Queremos a Cristo proclamar. Proclamemos a Cristo como un estandarte, levantar, que toda la gente pueda ver que Jesucristo es Rey. Un día ellos van a ser avergonzados como fueron avergonzados el imperio, el gran imperio de Babilonia fue avergonzado por la mano poderosa de Dios. Y todas las naciones que no decidieron confiar en Jesucristo serán avergonzadas. Tenemos que predicar de Cristo. No solamente predicar, orar que se vuelvan a Jesucristo. Porque tú y yo no podemos ir hasta China, ¿verdad? Pero sí podemos orar. Que esa nación idólatra se vuelva a Dios. Que esa nación idólatra que está peleando contra la nación que es Undergad se vuelva a Dios. Que conozcan de Jesucristo. Pastor, yo no puedo ir a Belice, pero puedes orar por Belice. Porque toda nación que no decida seguir al León de Judá, dice que serán avergonzados. Y un día temblarán y tendrán temor ante la grandeza de nuestro Dios. Ese es tu Dios y mi Dios. Tenemos que proclamarlo. Versículo número 18. Fíjate lo maravilloso de este versículo. Cuando yo lo leí, lo atesoré muy dentro de mi ser y dije, se lo tengo que predicar a la iglesia de Cristo. ¿Qué Dios como tú? Dice Miqueas. En una manera poética, alzando sus ojos al cielo, profetizando a la nación de Israel, les deja saber, ¿qué Dios como tú? Tú conoces a tu Dios que puedes expresarte. ¿Qué Dios como tú? Pongámonos de pie, iglesia de Cristo, y juntos vamos a leer este último versículo. Hermoso versículo, y recuerda quién es tu Dios. Y a la cuenta de 3 leemos este versículo juntos para que lo atesoremos. Y si te lo puedes aprender, Miqueas capítulo 7, versículo 18, dice la palabra a las de 3. 1, 2, 3. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Qué Dios como tú? Se pueden sentar. Imagínate en manera poética, Miqueas voltea a ver y dice, ¿qué Dios como tú? Yo me pregunto, querida iglesia de Cristo, los que estamos el día de hoy aquí, los que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿tú lo puedes hacer lo que está diciendo aquí Miqueas? No, no lo puedes hacer sin Cristo, no lo puedes hacer, no lo puedo hacer sin Cristo. ¿A qué se refiere, pastor? Me refiero a lo que está diciendo Miqueas de Dios, me refiero a lo que dijo Jesucristo como un mandato. Dice, si te dan en una mejilla, ¡pa! ¿Qué dijo Jesucristo? Dale en las dos. Si viene alguien y te da en una mejilla, paz. La enseñanza de Jesucristo es dura, es llena de humildad. Que dijo, wow, pues recétale 3 como el Canelo que peleó anoche. No dice eso la escritura, dice, si alguien viene y te diera una, pon la otra. Wow. Por eso es que Miqueas alza la voz y dice, ¿qué Dios como tú? Que perdona la iniquidad del remanente. Y no solamente la perdona, la olvida. Y no solamente la olvida, se deleita en misericordia. ¿Podrías hacerlo? Dice, si viene alguien y te pone una carga y te dice, ve una milla, no vayas una, ve 2. ¡Wow! ¡Qué enseñanza de humillarnos! Pero el corazón es diferente. No, me da 1, le doy 3 o hasta que lo acabe. ¿Recuerdas en la escuela cuando alguien te tocó, qué hacías? Iba llorando con mi mamá, mi papá, no. Te defendías. ¿Qué Dios como tú? Dice Miqueas. Cuando yo leí el texto, yo me quedé sorprendido. Sublime gracia del Señor. Por esto este hombre escribió Amazing Grace, gracia sorprendente. ¿Qué Dios como tú? ¿Tú lo harías? No, sin Cristo no lo podemos hacer, pero Dios sí. El León de Judá, mira, el que domina no el mundo, el universo. Lo que aprendimos que es el alfa y el omega, el Dios eterno, que no tiene principio y no tiene fin. El que dice la palabra de Dios que ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria, o sea, su grandeza. Él es grande.
Y cantamos y alzamos nuestras manos. Solo tú eres digno. Es que en la realidad solamente Él es digno. Santo. Ese Dios sublime grande. Es lo que me llama la atención cuando yo leo el texto. Siendo tan lleno de poder, tan excelso, tan digno, tan grande, es capaz de perdonarnos. Cuando yo lo leí, dije, se los tengo que compartir. Es que sabe que muchos hijos de Dios que en verdad aman a Dios, no saben descansar en la gracia de Cristo. Sufren por años cargando pecados que no deben de cargar. Y Miqueas anunciaba lo que Jesucristo iba a decir en la cruz del Calvario: consumado es, pagado por completo. Que Dios como tú, ese Dios tan grande que decía el salmista, ¿quién es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria y lo visites? Somos tan pequeños, tan nada delante de Dios. Y fíjate lo que Dios hace a nuestro favor. Un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, todo lo puede. En Él está la vida, en Él está todo. Y por eso dice Miqueas, ¿qué Dios como tú? Porque todo el ser humano que yo conozco reclama su gloria, reclama su derecho. No hay recto uno, no tienen misericordia. Ese eres tú y ese soy yo sin Cristo. Y por eso Miqueas le dice al pueblo de Israel, ¿qué Dios como? Ese es el Dios. Esto nos lleva a nuestro punto final de esta tarde. ¿Qué Dios como tú tan lleno de amor? Póngalo como pregunta, póngalo con signos de exclamación, como usted quiera, como le haya caído este versículo. Si usted se quiere salir preguntando de aquí, ¿qué Dios como tú tan lleno de amor? O se quiere salir exclamando por su grandeza, ¿qué Dios como tú tan lleno de amor? Póngalo como usted quiera, con signos de interrogación o pregunta. Con esto termino, Iglesia de Cristo. Y te voy a decir una verdad absoluta, como esto es la palabra de Dios, una realidad. Tú y yo estamos llamados a imitar a Dios, a seguir a Dios. Decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Tú y yo no estamos llamados a imitar al sacerdote, al pastor, al hermano de la ofrenda. Estamos llamados a imitar al varón perfecto, a Jesucristo. Y Jesucristo, la segunda persona de la Divina Trinidad, como la primera persona, como Jehová nuestro Dios, el Padre, que Dios como tú, siempre estuvo dispuesto y está dispuesto a perdonar nuestra maldad, nuestro pecado. Esa es la poesía de Miqueas, o sea, que Dios como tú, que perdona la maldad del pecado. Y no solo eso, Iglesia de Cristo. Si tú y yo somos en verdad hijos de Dios, estamos llamados a actuar como nuestro Padre. No hay otra manera. Tenemos que perdonar. Y hasta ahí, pastor, no solamente perdonar. Fíjate lo que dice la Escritura. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? ¡Wow, Señor Santo! Dios no nos está diciendo algo que Él no ha hecho. Qué triste es que nosotros como padres pongamos carga a nuestros hijos que no hacemos. Pero Dios no es así. Dios Padre no está poniendo una carga. Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario, nos perdonó. Y no solamente perdonó, dice la palabra de Dios, y olvida el pecado del remanente de su heredad. Lo olvida. Y con esto no está diciendo la palabra de Dios que vamos a olvidar, que ya no nos acordamos. Es que eso es imposible, mis hermanos. Como seres humanos tenemos una memoria que está ahí. Pero lo que sí está diciendo el texto bíblico al decir tenemos que perdonar y olvidar, porque hay una frase muy popular dentro de la raza humana. ¿Ha escuchado esta frase? Y muy popular, y lo dicen así como con un celo.
O a veces con ira, yo perdono, pero no olvido. O no, y lo dice, comadre, ¿qué pasó, comadre? Yo perdono, pero no olvido. ¿Y qué dice el compadre de eso? Me apoya. Eso lo dice el mundo. Los hijos de Dios no. Si tú eres hijo del Padre, fíjate lo que dice la palabra, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado. Tú y yo estamos llamados a perdonar y a olvidar. ¿A qué significa olvidar? Sabes que hay matrimonios, aún en la iglesia de Cristo, no aquí en Bethesda, fuera de Bethesda. Hay matrimonios que no avanzan porque no olvidan el pecado, el error del cónyuge o del esposo o de la esposa. No han perdonado y no han olvidado. Y lo que tiene que ser de bendición, avanzar a la imagen del varón perfecto que es en Jesucristo, el santo matrimonio, no avanzan porque no actúan como Dios. ¿Qué Dios como tú que perdona y olvida el pecado del remanente? Sino que tienen una discusión y ¿saben qué dicen? Oh, ¿te acuerdas lo que me hiciste? No, pero que tú cuidado. Hay que perdonar. Y no solamente perdonar, dice el texto bíblico, Miqueas 7:18, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente. Hay que olvidar. ¿Qué significa olvidar? No es que nos vamos a sacar un chin de aquí y ya no me acordé. No, hermano, eso es imposible. Ni la compañía de Elon Musk lo puede hacer todavía. O sea, si diga que me saquen y me metan otro. No, olvidar no significa eso. Olvidar es que tú ya no vas a traer a memoria de lo que pasó, no lo vas a estar recordando, mucho menos lo vas a estar sacando en cara. Si Dios te perdona a ti, tú tienes que perdonar. Si Dios me hace que olvida mis iniquidades, yo tengo que olvidar. Es que ya no lo voy a traer al presente a estar alegando o discutiendo sobre eso. Olvidar significa que se lo vas a entregar a Dios. Vas a perdonar, y olvidar significa que se lo vas a entregar a Dios y ya no te va a lastimar. Ya no te va a lastimar. A Jesucristo lo escupieron, lo golpearon, le enterraron una corona de espinas, lo crucificaron y decidió perdonar y olvidar. Jesucristo no está en su trono y recordando y diciendo lo que me hicieron. Y Jesucristo está lleno de rencor porque la humanidad entera, contados tú y yo, lo crucificamos, lo escupimos. Y Él no está a la diestra del Padre. Recordándole tu pecado y mi pecado. No, Él no está ahí. Él está como abogado, como diciendo, Padre, perdón, yo ya pagué. Olvida esa transgresión, Padre, sigamos adelante. Mi sangre cubrió todo. ¿Te das cuenta? Y nosotros como seres humanos pensamos que somos mayores que Dios y decimos, te perdono, pero no olvido. Y tristemente a veces lo usamos en el santo matrimonio. En mi juventud leía un libro de una historia verdadera. Yo estaba soltero, ni siquiera estaba casado. Y donde se narraba que un varón le había faltado a su esposa y la esposa le dijo esto: no te voy a perdonar, vamos a seguir juntos, pero no te voy a perdonar, le dijo ella. Y pasaron años hasta que un día la esposa le dice en el lecho matrimonial al esposo, le dice, ¿sabes qué? Te he perdonado. Le dice el varón, no me perdonaste, me hiciste pagar. Y pagué todo mi error. Y no solamente pagué, me cobraste intereses. Imagínense que así fuera Dios con nosotros. Jamás podríamos pagarle. Los intereses se nos iban a acumular cada vez que fallamos. Y que Dios llevara nuestros pecados y no los olvidara. Es por eso que Miqueas dice, que Dios como tú. Y Dios no se quedó ahí, dice, que Dios como tú que perdona y olvida el pecado del remanente de su heredad.
No retuvo para siempre su enojo. Él no está enojado. A la iglesia de Cristo Él la ama. Jesucristo a su iglesia la ama. A pesar de mi pecado, pastor, a pesar, te ama. Dice el apóstol Pablo, la anchura, la altura, la longitud del amor de Dios. Qué reto, ¿no? Y nosotros airados con aquel que nos hirió hace 5 años atrás. Y yo siempre le digo a la gente algo chistoso. Le digo, mira, aquel está comiendo su pozole, su menudo con mucho chile, y tú por el enojo no puedes comer pozole. Ay, pastor, no, entonces perdona para que puedas comer pozole. Actuemos como Cristo. Pero tomemos esta escritura para nosotros. ¡Qué Dios! O sea, he aprendido a descansar en la gracia a través de mis años, pero cuando yo veo a Dios digo, wow. Y esto me lleva a amarle más, a entregarme a Él en santidad. Pero aún cuando falle, qué Dios como tú, que perdona, olvida, no está enojado conmigo. ¿Y sabes por qué? Sencillamente dice la palabra de Dios, porque se deleita en misericordia. Si Dios se deleita en misericordia, aprendamos nosotros a deleitarnos en misericordia. Y si tú actúas como Dios, como hijo de Dios, porque no hay otra manera, tenemos que actuar como, si somos hijos del Padre, tenemos que actuar como hijos de Dios. Dios te honrará y te bendecirá más de lo que lo ha hecho. Más de lo que ya, porque nos tiene bien consentidos. Nos tiene con una promesa de vida eterna. Póngase de pie y oremos a Dios. Y les dejo esta tarea. Apréndase Miqueas capítulo 7, versículo 18. Hermoso versículo. Y cuando lo vea y que estemos platicando, de repente le voy a preguntar, ¿qué dice Miqueas 7, 18? Para que se ponga listo. ¿Ok? Incline su rostro y agradezca. No le pida nada ahora en este momento a Dios. Ya le pedimos al principio que nos cuide, que nos bendiga, que ayude a los enfermos. En este momento doblegue su alma, su corazón, su espíritu, su mente y agradézcale a Dios por esta promesa de Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Padre, no hay palabras para expresar nuestra gratitud. No hay palabras para entender humanamente este versículo. Cuánto mal te hicimos a través de tu Hijo. Lo crucificamos, lo golpeamos, lo humillamos. Y muchas veces con nuestros pecados, nuestros errores, los seguimos abofeteando. Y tú nos perdonas. Olvidas el pecado de ayer, de hoy. Y dice tu palabra que no estás airado ni enojado con nosotros. Gracias, Padre, por Jesucristo. Más bien está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, luchando la batalla por nosotros en esa batalla espiritual feroz. Protégenos, Padre, pero que siempre vivamos agradecidos contigo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero si hay alguien aquí que no ha sido perdonado de sus iniquidades, el día del perdón es hoy a través de Jesucristo. Si nos estás viendo a través de las redes sociales, acércate al Padre a través de Jesucristo y dile esta oración: Padre, yo reconozco mi pecado delante de ti. Te pido perdón. Perdona mis iniquidades y dame vida juntamente con Cristo. Es por eso que lo acepto hoy como mi Señor y Salvador. Gracias por toda buena dádiva, todo don perfecto, Padre. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Señor, te damos gracias, Señor, esta tarde, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, y ver tus
tus grandes promesas, Señor, y lo grande que eres tú, Señor. También, Señor, te pedimos por estos diezmos y ofrendas, Señor. Sabemos que tú vamos al dador alegre, Señor, y sabemos que tú tienes un plan con nosotros, Señor. Te pedimos por cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor, y por las familias que no pudieron llegar esta tarde. También te pedimos por estos diezmos y ofrendas, Señor, que sean para el crecimiento de tu iglesia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Hermanos, les invito a ponerse sobre sus pies para esta última alabanza. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerzas das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Grande eres Dios. Vida y amor, traes luz a tinieblas, fuerzas das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios. Tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Padre, para siempre recibe nuestra alabanza que es para ti, Padre. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande
pie vamos a recordar un mandato que nuestro Señor Jesucristo dejó a su santa iglesia, ¿verdad? Y ese mandato es tan hermoso en la última cena que Él tuvo. Mandó a su iglesia que lo recordáramos hasta que Él viniera, ¿verdad? Vamos a la carta de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, pero antes de darle lectura, vamos a ponernos a cuentas con Dios. Él perdona nuestras iniquidades, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Si en algo le hemos fallado, pongámonos a cuentas con Dios para que nos perdone y nos limpie de toda maldad, para que tomemos la Santa Cena dignamente. Porque quien toma la Santa Cena son los hijos de Dios. Incline su rostro y pongámonos a cuentas con Dios ahí en silencio. Vamos a tomar unos segundos y oremos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomar, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Bebamos. Padre, gracias por tan hermoso mensaje de tu palabra, hermosas alabanzas que hemos cantado en tu nombre. El día de hoy, Padre, te pedimos, Señor, que queremos seguir viendo maravillas tuyas en nuestras vidas. Sin lugar a dudas, lo vamos a ver a pesar de la prueba, la aflicción. Tu respuesta vendrá en el tiempo adecuado. Esas maravillas pedimos en la restauración de la familia Serna. Mi hermano Ángel Serna, de su espalda, Padre, que muy pronto puede estar muy bien. Tú tomas control sobre esa enfermedad. La operación de mi hermana Lupita Serna, Señor, que muy pronto esté aquí en el santuario, alabándote juntos en armonía. También recupera a este joven llamado Alan, Señor, y todo aquel que tenga una dolencia, algo espiritual, Señor, sé con ellos, confórtalos, y tú ya has ganado la batalla por nosotros. Confiamos en esa promesa, en el nombre de Jesucristo, nos despedimos de este lugar, pero jamás de tu presencia. En Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga.